Disruptivo, término que hace referencia a una alteración de la norma, actividad o proceso. Indica una ruptura brusca, generando un cambio determinante, un antes y un después. Esto es Disruptivamente. Atrévete a revolucionar tu mente. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Lisa Costa. Y yo soy José Carlos Martínez. Y esto es Disruptivamente. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 13. ¿Ya te cansaste? Suelta el control. Estamos acá justo listos para platicar del control. La semana pasada veníamos platicando sobre las fugas, sobre los escapes, sobre la evasión y todos estos mecanismos que usamos como para alejarnos de aquellas cosas que no queremos enfrentar. Entonces íbamos hablando de cómo cuando nosotros hacemos esta evasión, lo que necesitamos es empezar a tomar conciencia, reconocer las cosas, empezar a verlas diferente y justamente a través de eso poder sostenernos en lo incómodo, en lo que no nos gusta, en lo que nos duele, etcétera, porque justo es en esa confrontación, podríamos decir, que logramos sanar, ¿no? Que podamos, a través de la aceptación, de lo que está pasando en nuestro interior, que podamos realmente empezar ese proceso de sanación. Entonces, vamos a ir hablando acá cómo podemos entender este punto de muchas veces cómo cuando algo nos duele, algo nos incomoda, lo que tratamos de hacer es controlarlo en vez de permitirlo para lograr una sanación, ¿no? Si vivimos un duelo, tú que eres experta en este tema, mucha gente quiere controlar, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo voy a estar en el duelo? Pero ¿cómo me tengo que sentir? Y empezamos a querer controlar todas estas cosas, ¿no? Creo que pasa mucho. Sí, por supuesto. Creo que al dejar de luchar con todo esto y aceptar que están presentes y validarlas, podemos comenzar precisamente el proceso hacia la sanación, ¿no? Pero una vez que las reconocemos, a veces nos cuesta mucho trabajo tocar ese dolor o estar en esa etapa pues que no es nada grata y es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Claro, ¿no? Que creo que esto es mucho de lo que platicábamos en el episodio de la soledad, de cómo empezar a abordar todo eso que está en nuestro interior no es fácil, pero sí es sumamente necesario. Y vamos a ir viendo acá justo, queremos platicar sobre el control, obviamente de esta parte de cómo muchas veces tratamos de controlar nuestras emociones, pero cómo podemos hacer un cambio para empezar a dejar de querer controlar, entender por qué nos afecta tanto querer contener y controlar las emociones, y vamos a aprovechar para no quedarnos solo en este punto, sino ampliar el tema del control a distintos ámbitos, ¿no? A las distintas cosas que controlamos, qué hay detrás del control, por qué lo hacemos, qué pasa cuando estamos controlando, y al final vamos a ir dando algunos tips o algunas referencias de qué podemos hacer como para poder trabajar con este tema e ir soltando el control, ¿no? El control de todo. Y lo primero que habríamos que abordar aquí es por qué controlamos. Nosotros llegamos a algunas conclusiones que igual no aplica a todo mundo, pero creemos que sí es como en el grosso de las personas que podría aplicar. Entonces, podemos decir que controlamos por una idea rígida o una expectativa de lo que tiene que pasar para que realmente seamos felices. Pero esa expectativa, recuerden que está realizada o hecha por nosotros, está en nuestra mente y de ahí es de donde partimos. Y por eso queremos controlar todo para que nos lleve precisamente al cumplimiento de esta expectativa, que nosotros creemos a su vez que nos hará felices, que cuando lleguemos a ese punto seremos exitosos o cual sea que sea nuestro propio objetivo, ¿no? Entonces queremos controlar todo para llegar hasta ese punto. Claro, creo que suena, no sé si suena simplificado esta forma en que lo decimos, ¿no? Pero definitivamente hay tantas cosas que nosotros aprendemos, consciente o inconscientemente, creo que la mayoría de las cosas que nosotros aprendemos nunca las cuestionamos, o sea, nunca pasamos realmente por un proceso de cuestionar aquello que vimos de nuestros padres o lo que escuchamos cuando éramos niños, el ejemplo que tuvimos, lo que nos enseñaron en la escuela. Hay tantos conceptos, tantas ideas que están ahí como muy establecidas y que cuando nosotros no hacemos como este trabajo que yo le llamo como higiene mental, ¿no? Cuando no hacemos un trabajo para limpiar nuestras creencias, tenemos estas ideas como muy, muy rígidas, muy establecidas, que pueden ser simplemente como el éxito o la felicidad
están condicionadas, por ejemplo, por la cantidad de dinero que tienes en el banco, ¿no? O el éxito y la felicidad están condicionadas si tienes un matrimonio estable, si tienes una familia, si tienes hijos, si tus hijos estudiaron tal cosa. O sea, hay distintas cosas, o incluso como este plan general con el que muchos crecemos, que nos dijeron, bueno, tú vas a la escuela, después de ir a la escuela te vas a graduar, vas a trabajar en un cierto lugar, vas a ganar cierta cantidad de dinero, te vas a casar, vas a comprar una casa, vas a tener, ¿sabes? Como Sí. este plan perfecto que nos marcan, y entonces si algo se sale de estos condicionamientos que nos dieron, empieza el sufrimiento. Entonces sí creo que detrás de nuestro control están justamente, digo, esto lo doy como un ejemplo de a qué nos referimos al decir esto, porque así tenemos como muchas ideas muy rígidas de cómo se tienen que ver las cosas y qué es lo que tendría que pasar para que nosotros estemos bien, nos sintamos plenos, nos sintamos felices o nos sintamos exitosos, nos sintamos suficiente, ¿no? Tantas cosas detrás que al final es como este condicionamiento que ponemos de la felicidad en lo externo, ¿no? Es como solo seré feliz si pasa esto afuera. Y qué difícil, porque cuando solamente tenemos ese camino trazado, ese camino a la felicidad o al éxito, depende del concepto que cada uno de nosotros tengamos, pero es lo que nos marcaron definitivamente. Y como bien dices, si algo se sale de ahí, ¿qué nos puede generar? O sea, en mil sentimientos negativos, sufrimiento innecesario, que de plano creo que en la medida en que sean esas expectativas o ideas de ese plan de vida, mientras más rígido sea, más controlador es uno, claro, con cada cosa que nosotros pensamos que nos va a llevar hasta ahí, ¿no? Entonces, qué complejo también, claro, de repente lo que implica el querer controlar todo de tal forma que encaje, que hile y que sea como el plan perfecto cuando no hay nada perfecto. Claro, y qué interesante, ¿no? O sea, creo que sí es muy cierto esto de que entre más rígidas son nuestras ideas, entre más rígidas son nuestras creencias, incluso las expectativas que tenemos, y entre más nos aferramos a eso, definitivamente queremos ejercer más este control. Pero qué delgada es la línea, porque muchas personas podrían pensar en esto como una fortaleza, ¿no? O como una garra de no te des por vencido, lucha, sabes, haz todo lo que puedas por llegar a tus objetivos, a tus metas. Pero es una línea sumamente delgada de en qué momento esto lo podemos sentir o puede ser algo positivo para nosotros, o en qué momento justo esa misma actitud se convierte en una obsesión y nos lleva a un sufrimiento muy profundo o muy fuerte, donde dejamos de disfrutar la vida, donde estamos padeciendo todo y realmente tal vez ni siquiera encontramos paz, ¿no? Estamos todo el tiempo, vuelvo, en ese sufrimiento, todo el tiempo sintiendo que vamos atrás, todo el tiempo sintiendo que no somos suficientes, y luego vienen estas cosas en la vida que están fuera de nuestro control, fuera de nuestras manos, porque al final la vida es más grande que nosotros, y es como esa sacudida del universo, de Dios o de la vida, que nos dice, creías que podías controlarlo y según tú mucha garra y lo que sea, pero vienen estas situaciones, ¿no? Creo que un gran ejemplo es lo que pasó con, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Que llega algo que es más grande que todos, que sacude todo y que cambia los planes, cambia todo, cambia las expectativas, cambia lo que conocíamos. Creo que tú también tienes un gran testimonio en eso en tu vida, ¿no? Por supuesto. De que a lo mejor justo esa expectativa de cómo iba a ser la vida, la familia, ¿sabes? Todo este tipo de cosas, y de pronto llega una situación que lo cambia todo y que no había forma que hicieras algo al respecto, ¿no? Claro, y precisamente creo que cuando nos pasan este tipo de cosas, yo siempre les digo y les comparto, aprendan a soltar el control antes de que situaciones adversas nos hagan aprender a huevo a soltarlo. Porque sí, o sea, en realidad es algo que a mí me ocurrió, o sea, dentro de mi historia de vida, es parte de, o sea, cuando uno va, o sea, que tú dices, bueno, yo estoy siguiendo mi plan original, el que aprendí con mis padres, ¿no? De estudias, trabajas, conoces a alguien, te casas y te casas bien, hasta te dicen, ¿no? Incluso, ¿no? Y así fue, o sea, yo traté de hacer o de llevar mi vida de tal forma que fuera de acuerdo al plan, pero de pronto, ¿qué pasa cuando tienes tu matrimonio y empieza a haber temas como
complicados dentro del matrimonio que no te explicas por qué, que no sabes ni en qué momento te pusiste en esa situación o la vida te puso, o tú con tus decisiones te puso en esa situación y de pronto un accidente de auto y termina con todo, ¿no? O sea, de pronto ya no tienes como esa pareja, muere y te quedas, tu vida da un giro completo y tienes que adaptarte, o tuve que adaptarme a ese nuevo estilo de vida, pero obviamente fue todo un proceso, tardó tiempo, llevó mucho dolor, un proceso terapéutico, etcétera. Pero el tema es que, de verdad, yo ahí es cuando me di cuenta y cuando aprendí que nada está en mi control, mucho menos situaciones así, en las cuales yo jamás pude hacer nada ni evitar nada para ese accidente trágico, en el cual la vida, no solo la mía, la de mi hija, cambió drásticamente, ¿no? Y es cuando dices, y de verdad yo aprendí ahí, dije, necesito aprender a fluir con la vida, necesito aprender a soltar ese control, aunque duela. Por eso les digo, háganlo o hagámoslo antes de que tenga que ser algo tan extremo que te lleve hasta ahí a raíz o a partir del dolor, y aprender que no está en nuestro control muchas situaciones, ni las personas, ni las cosas, ni la vida. O sea, muy pocas cosas están realmente en nuestras manos para resolver o hacer, ¿no? Claro, porque realmente es como algo muy ilusorio el tema del control, o sea, es más esta sensación que queremos tener de que todo está bien, ¿no? Y pasa incluso, o sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así como muy trivial, no sé, a lo mejor tienes tu casa y dices, pongo una alarma o pongo cerraduras así como de alta seguridad o pongo cámaras, y son estas pequeñas cositas que de alguna forma te hacen sentir más en control, pero es esa sensación porque al final nada ni nadie va a detener, o sea, algo que, digo, si alguien quiere hacerte daño de alguna forma, al final eso va a trascender todas las barreras que tú trates de poner. Y no estoy diciendo que no tomes precauciones, no, pero a lo que voy es cómo tomamos todas estas cosas que realmente al final es ilusorio el tipo de control que nosotros tratamos de ir ejerciendo. Hay cosas que obviamente nosotros vamos accionando y obviamente tienen sus efectos, nos ayudan en muchas cosas, pero sí a veces nos obsesionamos, a veces llegamos como justo, ¿no? Es bien, bien interesante y creo que nadie te puede decir dónde está la línea, sino que es más, creo que es algo muy interno de realmente ver dónde está para ti esa línea donde justamente la línea delgada a lo mejor es garra, estoy luchando, le estoy echando ganas, etcétera, y donde ya estoy cayendo estoy forzando las cosas, sobreforzando, estoy como en exceso aferrándome a algo que a lo mejor ni siquiera es lo mejor para mí, estoy desgastándome demasiado, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces, creo que dentro de todo de este tema, como de otros temas que ya hemos platicado acá, algo que para mí o sea, es como radicalmente importante es el tema de la autoobservación, o sea, esa conciencia de ti mismo, porque creo que una misma acción, y no sé si esto te hace sentido, Liz, pero una misma acción puede ir desde lugares sumamente distintos o contrarios, ¿no? O sea, yo puedo hacer la misma acción desde un lugar como muy amoroso, muy consciente, muy armónico, o puedo tomar esa misma acción desde un lugar de miedo profundo, ¿sabes? Como desde una obsesión o algo por el estilo. Y hace toda la diferencia, porque no es nada más qué hago, sino cómo lo hago, desde dónde lo hago, cuál es mi intención. O sea, todas esas cosas detrás son muy importantes, ¿no? Entonces, sí, cuando hablamos aquí del tema del control, además de las expectativas, las ideas, la rigidez, los miedos juegan un rol, creo, trascendental. Por supuesto, creo que cuántas veces, o cuántos de ustedes también, hemos dejado una relación de lado o hemos decidido no entrar al 100% en esa relación o entregarnos al 100 por miedo o sea, a la incertidumbre o miedo al futuro o miedo a qué tal que me hace lo mismo, qué tal que me traiciona, qué tal que me miente, cuando en realidad eso siempre será una posibilidad. Obviamente, pues como lo hemos platicado en episodios anteriores, pues tenemos que observar con qué tipo de persona estamos, aprender a elegir esa pareja, aprender a conocerla e irnos, sí, paso a paso, a tu tiempo, a tu proceso, pero sí creo que tener miedo es normal y creo que nos hace sentir vivos y nos hace sentir despiertos y alertas. Sin embargo, ¿cuántas veces no nos frenamos
o evitamos amar al 100% o entregarnos precisamente por ese miedo al futuro, basándonos en ese pasado que no hemos resuelto, que no hemos perdonado, que no hemos trabajado, para quitarnos esos velos, esas pedacitos que aún quedan o secuelas de eso que vivimos y que es válido, pero sí es importante trabajarlo para llegar a un presente y a un futuro con alguien, por ejemplo, en una relación de pareja me refiero, totalmente libres de eso, y que podamos fluir y que podamos aprender a decir, bueno, estoy aquí en mi ahora, viviendo este amor, viviendo esta entrega, y ahora sí que pase y que sea como tenga que ser, ¿no? Desde el desapego, desde la autodependencia, amando de forma sana, pero diciendo, estoy aquí y vamos a ver qué pasa. Yo, por mí, no quedará esa entrega y no quiero sentir precisamente ese miedo al futuro, porque ahora resulta también que si tendemos a vivir en el futuro, generamos ansiedad en nosotros y entonces viene como un círculo vicioso, ¿no? Que no se quita. Ahora, creo que, por ejemplo, en el caso de el emprendedurismo o cuando vamos a iniciar un proyecto nuevo, una empresa, sí se requiere cierto estudio, obviamente. Va a haber un rubro en el cual entre esa parte del control, del proceso o de lo que estás llevando a cabo. Es importante, pero creo que hasta en un proyecto, tanto tú como yo lo hemos vivido, al emprender precisamente nuestros proyectos, en muchas ocasiones, o en el 70% será, tenemos que aprender a fluir y dejar que las cosas pasen. Porque nosotros estamos poniendo, como tú bien dices, desde el amor, ese trabajo, ese esfuerzo, estar pintando paredes, estar arreglando el proyecto o, bueno, el lugar donde se va a llevar a cabo. Y lo demás fluye. Y eso no está en nuestras manos, ni está en nuestro control. Nosotros hacemos nuestra parte desde el amor, desde la conciencia, desde el objetivo que es más grande que nosotros. Y creo que así es como también pueden salir súper bien las cosas, que a pesar del miedo nos aventemos a hacer este tipo de cosas, ¿no? De proyectos, de cosas nuevas en nuestra vida. Claro, creo que esto es como muy poderoso, ¿no? Varios de estos puntos que estás mencionando, porque siento que ante el miedo muchos podemos llegar a paralizarnos, Claro. o podemos tomar ese miedo, verlo de frente, como atravesarlo y usarlo como, o sea, canalizarlo de alguna manera para estar más alerta, sacar lo mejor que tenemos dentro, ¿sabes? Como usarlo hacia nuestro potencial, canalizar esto para dar lo mejor de nosotros de alguna manera. Entonces es como, ¿cómo respondemos ante esta situación? O sea, al final el miedo me está dominando, me está paralizando, me está deteniendo, o estoy logrando que lo atravieso, lo reconozco y uso eso como una forma de decir, ok, entiendo que hay detrás de mi miedo, he aprendido de esto, y tal vez justo, creo que hay algo bien interesante en esto que decías, ¿no? Porque creo que una cosa es planeación, ¿no? Y planeación estratégica, podríamos hablar ya en un tema, a lo mejor, por ejemplo, recuerdo en mi carrera, ¿no? Que estoy en ingeniería en sistemas, hay un área dentro de los sistemas que como pasa en muchas industrias, el análisis de riesgo, ¿no? Sí. Cuando estás, por ejemplo, desarrollando un sistema o algo por el estilo, obviamente tienes que hacer este análisis de riesgo y ver como los distintos escenarios que se pueden presentar y de cierta forma ir creando esos algoritmos o cómo vas a ir atendiendo cada uno de estos riesgos o distintos escenarios. Entonces creo que hay una parte que esto yo lo podría llevar y traducir a lo que decías ahorita del miedo al futuro, porque por ejemplo, Eckhart Tolle, en su libro del poder de la hora, que al final todas las enseñanzas de Eckhart Tolle creo que es un gran maestro y son muy poderosas, muy profundas, justamente habla de que hay una gran diferencia entre que tú dediques parte de tu tiempo presente a planear tu futuro y otra cosa es que vivas el día a día estresado y preocupado con miedo a lo que puede salir mal y a todo esto del futuro. Entonces hay una diferencia entre que tú estés viviendo el presente y que sí dediques parte de ese presente obviamente a planear, a hacer lo que necesites, estudios de mercado, que empieces a ver los comportamientos de la industria, no sé, hablando del tema de un proyecto profesional o un emprendimiento, algo por el estilo, ¿no? Entonces, obviamente eso es parte de, pero otra cosa es que vivas todo el tiempo con ese miedo que no te deja ni siquiera dar pasos, no puedes accionar, no puedes hacer nada porque te pasaste ya 5 años en esa etapa de preparación, de análisis, de planeación, ¿sabes? De todo este tipo de cosas, porque sigues pensando qué riesgo no has como previsto, ¿no? Entonces,
Creo que sí es como vuelvo a observar que todo tiene un lugar, pero sí reconocer cuando justo estos miedos nos están tomando, nos están rebasando. Como bien decías algo, esto de cómo si yo ya sufrí en el pasado, vuelvo, puede ser algo profesional y esto a mí, por ejemplo, me ha perseguido, ¿no? En alguna experiencia hace años que yo podría llegar a haber considerado en su momento como un fracaso profesional, que cerramos un negocio que compartimos mi hermana y yo, o sea, volver a empezar fue muy difícil, ¿no? Porque tuve que enfrentarme o sea, tuve que sanar todo este duelo, literalmente, de que, o sea, de dejar todas esas expectativas no cumplidas, o sea, muchas cosas en el proceso para poder decir, ok, esto fue una experiencia, no es como tal, porque otro de los grandes miedos es el miedo al fracaso, ¿no? Claro. Que nos detienen, pero entonces entender qué hay detrás de esto, cambiar los conceptos, para mí todo eso al final fue una experiencia, fueron aprendizajes y de ahí obviamente puedes iniciar en otro lugar, ya no eres la misma persona que eras antes. Si estás entrando ya sea a una relación y en tu pasado alguien te traicionó, alguien, no sé, te fue infiel o alguien te humilló, algo por el estilo, y retomas una relación, no quiere decir que vuelva a pasar. Y creo que es muy importante saber que tú no eres la misma persona Ujú. y que la persona que tienes enfrente no es la persona con la que estabas antes, ¿no? Así O sea, es. porque tendemos a traer estas proyecciones del pasado, ¿no? Sí. De ver a la persona que tengo enfrente, pero con una vista nublada estoy viendo ahí a mi expareja que me traicionó, que me fue infiel, ¿no? Ujú. Inconscientemente hacemos como estas proyecciones. Ujú. Sí, qué interesante es esa parte que comentas, porque dentro de ese miedo como al sufrir algo, a que te pase algo que ya te hizo sufrir, es también como parte, lo podemos hilar con el miedo al dolor, porque es como decir, yo ya estuve ahí, yo estuve en esa situación, ya sé lo que duele y obviamente tengo un pavor a volver a estar en esa misma situación o en esa misma postura. Entonces, qué importante es, y hablábamos precisamente en episodios pasados de cuando si tú sabes estar solo contigo y que les hablábamos de ese tiempo que se tomen para sanar todo lo pasado, toda esa relación que a lo mejor haya sido buena, no tan buena, etcétera, pero poner cada cosa en su sitio precisamente para sanarnos y arreglarnos de estas secuelas de relaciones tóxicas o relaciones no gratas o lastimosas pasadas, para no llevar esto a nuestras relaciones futuras. Entonces, qué importante es como que de pronto queremos controlar incluso a la persona, precisamente porque sentimos o pensamos que nos va a volver que nos va a hacer lo mismo, aunque no se trate de la misma persona, ni tú seas la misma persona que en ese entonces lastimaron, ¿me explico? Entonces, sí requiere, o sí siempre hay un trasfondo en esa necesidad de controlar la situación para Claro. evitar dolor, ¿no? Y creo que aquí entra un punto bien interesante de lo primero que decíamos y lo vamos a ir desmenuzando un poco más adelante, que es Uh-huh. justo estas ideas que nosotros tenemos, las ideas rígidas, los conceptos, las creencias que tenemos sobre ciertas cosas, por ejemplo el dolor, o sea, ¿cómo catalogamos el dolor como algo negativo? Y está satanizado, es como realmente le huimos al dolor, salimos Uh-huh. corriendo, no queremos sentirlo, Uh-huh. cuando pienso que en verdad el dolor es parte de la vida, ¿no? Es algo indispensable, incluso es parte del crecimiento, o sea, Claro. no sé, pongo un ejemplo, algo como muy básico, hacer ejercicio. Cuando tú haces ejercicio, hay como este dolorcito que hasta a veces, Uh-huh. digo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el ejercicio que dices, dolorcito rico, ¿no? De que Uh-huh. dices, sí trabajé, sí estuvo bueno el entrenamiento, Sí. incluso para que, por ejemplo, tus músculos crezcan, tiene que haber esa ruptura en las fibras musculares para que Uh-huh. después se puedan reparar y puedan crecer con más fuerza. Entonces, Uh-huh. esto mismo se traduce a la vida, ¿no? Cuando nosotros estamos creciendo, nos topamos con una experiencia, y es parte de lo que vamos a hablar también del control, nos topamos con una experiencia que nos está poniendo a prueba y que está testeando nuestros límites. Uh-huh. Y entonces me lleva a un punto donde yo me doy cuenta que a lo mejor ya esto me está haciendo ver que no sé lo suficiente, que me hace falta aprender algo nuevo, que me hace falta estudiar más, o sea, o que me hace falta más práctica, lo que sea. Justo eso
nos puede resultar doloroso en el momento darte cuenta, ¿no? De dónde estás, de lo que te hace falta, de lo que a lo mejor que no estabas preparado o que es diferente a tus expectativas. Eso duele, pero es parte de la vida, ¿no? O la muerte, que algo que tenemos tan estigmatizado y que lo vemos como algo muy malo, pero es algo tan natural, es parte de la vida. Y creo que a medida que nosotros podamos ir como soltando estas satanizaciones que hacemos sobre tantos conceptos y entendamos que la vida es todo eso y que es tan bonito el amor, ¿no? Como a veces digo, y no es masoquismo, pero el dolor es parte también de estas cosas y a medida que nosotros dejamos de luchar contra todas estas, sí, con todas estas cosas o experiencias, se hace más fácil también ir transitando esos momentos y tal vez canalizarlos de una mejor manera, ¿no? Y creo que mucho de eso, vuelvo, tiene que ver con reconocer que, yo a veces soy así, ¿no? Como muy directo, pero reconocer que ya no somos niños, ya no vivimos en esta burbuja de que todo es color de rosa. Otro de nuestros grandes miedos es justo ese, el miedo a la pérdida, ¿no? Perder a alguien, perder algo que es valioso. Pero justamente la vida es así. Y no es que la vida sea mala, pero nos pueden pasar cosas como llegó la pandemia y a lo mejor muchas personas perdieron trabajo, personas perdieron a familiares, ¿no? A seres queridos, personas perdieron tal vez un negocio con el que tenían muchos años y pasan este tipo de cosas. Y no es que la vida te esté haciendo algo malo, no es que la vida esté en tu contra, es parte de... Y la vida no te está tratando de hacer daño ni te está tratando de tumbar. Tal vez sí es una prueba para ver qué hacemos al respecto, pero sí creo que mucho tiene que ver justo con estas ideas que tenemos. Empezar a ser más realistas, realmente entender la naturaleza de la vida y creo que eso nos ayuda mucho a afrontar desde un lugar pues, más directo y más conciso este tipo de experiencias que creo que es como esta combinación de me permito sentir desde la aceptación y también desde ese lugar me permito seguir hacia adelante, ¿no? Lo que sigue y de cierta forma seguir avanzando, que es otro gran miedo que tenemos, ¿no? Claro, claro. ¿Qué tal cuando tenemos miedo al cambio? Porque tenemos un gran apego a lo que ha sido y queremos esa estabilidad o queremos que nada cambie. Porque desde nuestra expectativa, desde nuestro plan de vida que lo hemos llevado así, pues para nosotros funciona, ¿no? Pero ¿qué tal que de pronto la pareja o algo, como dices, la pandemia, cualquier situación o factor externo viene y cambia y nos mueve eso que teníamos estable o seguro, que así lo sentíamos, pues por eso de pronto entramos como en esa crisis y queremos seguir controlando y que nada se mueva, que nada cambie, porque para nosotros funcionaba bien, pero creo que sí es bien importante que entendamos por nuestro bien y por los demás que esta vida es cambio, es evolución y mientras más pronto nos adaptemos a esos cambios, menos sufrimiento necesario existirá en nuestras vidas, definitivamente. Y es parte de la resiliencia también que entra aquí como una habilidad que tendríamos todos que desarrollar, pues para hacernos la vida más ligera, porque es un hecho que la vida va cambiando a medida que vamos pasando los años y creo que si aplicamos esa habilidad, mientras más desarrollada la tengamos, nuestra capacidad de ser resilientes, menos complejo será el proceso y más disfrutable, más llevadero y que de pronto soltemos o aprendamos a soltar esos apegos también a lo estable, a lo seguro y mejor dejemos que la vida nos vaya sorprendiendo, ¿no? Y aprendiendo de esas nuevas experiencias que llegan, porque, pues no sé, pero yo creo que también desde el dolor, como lo decías, aprendemos y nos damos cuenta de esa fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos en nuestro interior. O sea, dicen que uno nunca sabe qué tan fuerte es hasta que la única forma que tienes para salir de ahí es siendo fuerte, ¿no? Entonces... Sí, también. y fíjate que justo ahorita que tocas eso, hay un concepto bien interesante, a mí me gusta la cábala y me he metido a estudiar un poco o mucho alrededor de eso, y hay un concepto bien interesante que usan en la cábala que dicen que necesitamos vivir el dolor para apreciar el amor. O
sea, necesitamos sentir tristeza para apreciar la alegría. Claro. Y es como ese contraste, es como esta frase que dice, necesitamos la noche para poder ver las estrellas, ¿no? Sí. Porque si no estuviera, esa noche no podríamos ver las estrellas. Y creo que justo eso es parte de los ritmos naturales de la vida, entender que la vida es dinámica, que está cambiando todo el tiempo y así pasa, ¿no? Entre más nos queremos aferrar al pasado y a cómo eran las cosas, más nos quedamos justo estancados y nos perdemos de esa evolución y de ese cambio. No venimos aquí a quedarnos estancados, no somos árboles, somos seres humanos, no estamos plantados justamente porque venimos a caminar, a andar, a movernos, a evolucionar, a seguir aprendiendo. Y creo que eso es como muy, muy importante. Y, y digo, un gran ejemplo que me viene acá es simplemente el mundo de los negocios, ¿no? Hace, no sé, a lo mejor 10 años teníamos esta cadena acá en México, Blockbuster, ¿no? Por ejemplo, que era un imperio, ¿no? Y el super negocio, pero de pronto llega Netflix y adiós. O sea, y entonces o evolucionas y te adaptas a las nuevas cosas que se van presentando o realmente te quedas en el camino. Y creo que eso aplica para muchas cosas en la vida, ¿no? El reconocer que la vida está cambiando y que depende de nosotros, ¿no? Si avanzamos con eso o nos quedamos aferrados a algo del pasado, pero por más que queremos aferrarnos a algo, eso ya no existe, el pasado ya no está aquí y entonces mucho de eso a lo que nos aferramos es algo que solo vive en nuestra mente, solo un recuerdo a lo que nos vamos aferrando, entonces eso puede traer mucho sufrimiento y puede ser difícil de pronto darnos cuenta, soltar eso, pero volvemos a un concepto básico, vivir el presente, ¿no? Y vivir lo que tenemos enfrente, creo que es una de las cosas más importantes si realmente queremos vivir la vida. Claro. Otro miedo también, o porque controlamos, es porque queremos arreglar aquello que nos duele, pero que no es nuestro. Queremos arreglar al otro, al que tenemos enfrente, para que nos deje de lastimar, ¿no? De alguna manera, con sus acciones, con sus palabras, etc. Entonces, llega un punto en que deseamos tanto controlar al otro, a la persona, lo que siente, lo que piensa, lo que hace, precisamente para evitarnos dolor o sufrimiento. Y es algo tan ilógico, pero existe y es real. Entonces, es un miedo que tenemos que enfrentar y darnos cuenta y hacerlo consciente de que el otro nos pertenece, de que no depende de nosotros lo que piense, lo que sienta, lo que haga, y que eso es algo nuestro, que tenemos que hacernos responsables de ese sentir y de arreglarnos nosotros precisamente para que las acciones de los que tenemos a nuestro alrededor no nos afecten, ¿no? Y reaccionemos de una forma adecuada a ello. Sí, este es un punto que para mí ha sido muy profundo, en verdad, en ya muchos años, ¿no? En este camino, porque hay un paradigma que cambia por completo la forma en que vivimos, ¿no? Muchos de nosotros crecimos sobre este paradigma de que yo me siento de acuerdo a las cosas que pasan en mi exterior. Y voy a tratar de explicar un poquito esto. O sea, quiere decir que si algo malo pasa afuera, entonces yo tengo que estar triste. Si yo viví una pérdida, si a mí me corrieron de mi trabajo, lo que sea, algo entre comillas malo que yo juzgo como negativo pasa en mi vida, entonces como consecuencia yo tengo que estar triste. Y así vamos por la vida creyendo que nuestro bienestar está condicionado por lo externo. Pero justamente desde toda esta perspectiva espiritual y distintas corrientes, poco a poco nos vamos inclinando más a esto de darnos cuenta que nuestro estado interno, nuestro bienestar, nuestra paz, el amor, o sea, realmente tener una vida plena no depende del exterior, ¿sí? Y hay muchas corrientes que hablan de esto, ¿no? Hay un cuate que no recuerdo su nombre, pero que él habla muchísimo de la felicidad. Y él justamente habla de esto. Teníamos esta fórmula equivocada de que para ser felices teníamos que ser exitosos. Pero si volteamos la fórmula y nos dedicamos a ser felices, es mucho más factible que seamos exitosos, usando el concepto de éxito que tú quieras, ¿no? Porque al ser feliz, das lo mejor de ti. Y entonces este paradigma es bien importante porque cuando tú empiezas a darte cuenta que tu bienestar, que tu paz,
que la plenitud, todo eso no dependen de lo externo, sino al contrario, cuando tú te dedicas a construir, a cultivar eso en tu interior, trabajas para eso, entonces eso impacta a tu entorno y eso va transformando todo lo que hay a tu alrededor. Entonces este paradigma es bien interesante porque justo esto que estás tocando, a mí me pasó por mucho tiempo, me pasó con mi padre, ¿no? Obviamente amo profundamente a mi papá, es un súper hombre, me siento muy agradecido, muy honrado por el padre que tengo en verdad y he aprendido con el tiempo, ha habido muchas situaciones que me han llevado a valorarlo y apreciarlo de una forma tremenda, pero hubo muchos años donde yo fui muy duro con él, ¿no? Y realmente él padece diabetes de hace mucho tiempo y mi abuela paterna, o sea, su mamá, de cierta forma murió por complicaciones de diabetes. Entonces, hace muchos años mi papá decía, pues obviamente al tener ese ejemplo de yo me tengo que cuidar, obviamente no, como yo no quiero vivir lo mismo que vivió ella, etcétera. Y entonces hubo un tiempo donde yo veía que mi papá hacía muchas cosas, tenía muchos comportamientos que a mi juicio no era cuidarse, o sea, comer cosas que no estaban, obviamente que no estaban contraindicadas por su médico, hacía como estas cosas que a lo mejor muchos de nosotros tenemos ese ejemplo en casa, ¿no? Algún familiar que hace cosas diferentes a las que tú quisieras que hiciera. Y obviamente ver a alguien que a tu juicio no se está cuidando es como decir, pues es que se está matando, ¿no? Se está matando él solo y eso crea un dolor muy fuerte. Realmente eso creaba un dolor profundo en mi corazón. A mí me dolía muchísimo y yo en mi historia, en ese momento de mi vida, lo que yo decía, las soluciones lo tengo que controlar. O sea, tengo que hacer todo lo que esté en mis manos para que él no coma eso, para que él se cuide, para que él haga lo que tiene que hacer, lo que a mi juicio él tenía que hacer, ¿no? Y por varios años viví así. Y no nada más yo, mi hermana, mi mamá y yo, o sea, los tres contra mi papá, pobrecito, la verdad. Y estábamos encima de él todo el tiempo. ¿Cuál fue el resultado de eso? Pues que obviamente la relación con mi papá se empezó a hacer muy dura, se empezó a hacer muy fuerte, mucho conflicto, peleábamos todo el tiempo. Y yo dejé de disfrutar el tiempo que tenía con mi papá. Entonces, gracias a Dios, en verdad, agradezco en algún momento en un proceso terapéutico, caí en cuenta de esto gracias a mi terapeuta. Y entonces empecé a darle vuelta a todo esto y me di cuenta que yo estaba actuando desde ese querer atender, no a él, era tanto el dolor que yo sentía al ver eso, que yo quería quitarme ese dolor controlándolo a él. Entonces, en el momento en que yo entendí eso, dije, yo ya no quiero esto, ya no quiero estar sufriendo ni luchando contra mi papá, porque él es un adulto y él tiene toda la decisión de qué quiere hacer su vida y cómo quiere vivir su vida. Y yo ya no quiero estar en esta lucha con él. Entonces en ese momento lo que yo hice fue volcar esto, empecé a trabajar en mí y en soltar este dolor, este miedo a perder a mi papá, este miedo a que él sufriera, etcétera. Y en verdad que fue como muy mágico porque de ahí en adelante sané muchas cosas yo y se transformó por completo la relación con mi papá. Él elige lo que quiere hacer con su vida, pues al final es su vida, pero en verdad he logrado disfrutar muchísimo el tiempo que paso con él y ya no estamos en esa lucha constante todo el tiempo, ¿no? Entonces, realmente esto para mí este es un ejemplo que tengo y tengo otros ejemplos al respecto, pero es ese punto en particular de cómo creemos que para arreglar lo que nos duele o lo que nos incomoda tenemos que ir a arreglarlo afuera y está muy equivocado en la mayoría de las cosas, ¿no? La mayoría de las veces. Claro, y realmente, ¿qué pasa cuando, más bien, qué es lo que controlamos de pronto, ¿no? O sea, como en este caso, tú estabas queriendo controlar precisamente por ese temor, ¿no? Y controlamos a las personas. Las controlamos porque nos da temor perderlas, en este caso. Claro. A ti te da miedo que se enfermara y que lo perdieras, ¿no? Definitivamente. O también ocurre, ¿cuántas veces? Yo he visto mucho en consulta parejas que la esposa, la novia, bueno, la mujer, trata mucho de controlar al esposo, lo que hace, lo que no hace, precisamente por el temor, por ejemplo, a que le sea infiel, ¿no? Y entonces tanto está generando eso en tu mente, o tiene esa intuición desarrollada, o esa latido, como de repente decimos, y ocurre el daño, ¿ok? O ella viene de relaciones pasadas, por ejemplo, un noviazgo, y entran a otro noviazgo nuevo y están en terapia de pareja, precisamente porque ella tiene exceso de control, celotipia, rasgos así, pues complejos, en el cual
trae arrastrando esta situación pasada No y resuelta. no resuelta. Y todo ese control, la raíz es el miedo precisamente a sufrir el mismo daño que alguien más ya le hizo. Entonces, ¿cómo ocurre? Y es bien irónico esto, porque no nos damos cuenta que justamente esos comportamientos, tú puedes tener, por ejemplo, o sea, tomando ese ejemplo, porque yo también he tenido este tipo de casos, ¿no? Justamente tú puedes tener al lado a una persona que no está, que ni siquiera está en verdad pensando ni intencionando ponerte el cuerno, ¿no? O serte infiel o lo que sea. Pero puede ser que por esos comportamientos que tú tienes, y no es una justificación, pero que por esos comportamientos que tú tienes a mediano plazo sea tanto ese fastidio que pueda tener la otra persona, porque en verdad puede ser muy frustrante. A mí me pasó en algún momento, puede ser muy frustrante de que tú estás haciendo todo, entre comillas, o sea, decirlo bien, de que estás entregado a tu relación, estás comprometido, etcétera, y la otra persona está con sus mil dudas, jurando que tú estás haciendo algo malo y encima de ti, queriendo controlar cada paso que das, y justamente eso puede terminar llevándote a tu más grande miedo, que era o perder a la persona o que te fuera infiel o algo así. O sea, yo recuerdo en algún momento, de hecho o sea, llegó un punto donde era completamente insostenible y decidí salir de la relación porque dije, esto no funciona, no es el tipo de relación que yo quiero. Entonces, justo por esos miedos, podemos terminar construyendo o recreando algo que arrastramos del pasado, ¿no? Aunque no fuera para allá o aunque la otra persona no quisiera eso, es bien tremendo, es bien irónico, como, o sea, y ahí entra la importancia de que nosotros resolvamos y sanemos realmente, ¿no? Sí, a veces hasta inconscientemente el hombre, porque lo he escuchado, ¿no? O sea, en el tema, en pareja, pues, en las consultas, de pronto dicen, pues, es que es tanta la insistencia, o sea, tanto su quererme controlar, su celarme, el estarme siguiendo, el estarme, o sea, asediando, que ahora nada más para que diga con gusto, para darle motivos. Sí, ahora sí que me diga que así le pongo el cuerno de verdad, lo voy a hacer. Y es verdad, o sea, a veces aunque ellos no quieran, inconscientemente los lleva a ese tipo de comportamiento y resultan en eso, ¿no? Como diciendo, ahora sí para que me reclame con gusto, o sea, bueno, no con gusto, sino con razón. Ajá, pues ya, ahí está la situación. Sí, como decíamos, no es justificación, pero sí a veces creamos eso, ¿no? Sí. Lo creamos, ahora sí que ley de atracción, y vamos construyendo este tipo de cosas y es tremendo, es muy fuerte. Otra de las cosas que nos llevan a controlar a las personas, y creo que esto pasa mucho de los padres con los hijos, ¿no? Es como vivir a través de ellos, como que quiero vivir todos los sueños que yo no pude cumplir, o todo lo que yo no pude hacer, lo quiero vivir a través de mis hijos, y entonces quiero controlar cada paso que dan, quiero controlar qué van a estudiar, o sea, qué van a hacer, qué hobbies van a tener, y los meto a clases de todo lo que yo quise, lo que yo hubiera querido. A lo mejor yo siempre quise aprender piano, y entonces voy a meter a mi hijo a clases de piano, por ejemplo, y entonces a lo mejor mi hijo odia el piano, pero yo lo tengo ahí a fuerzas, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues al final también, o sea, es como estoy tratando de llevar, o sea, estoy tratando de sanar mis frustraciones que yo no resuelvo, y las estoy traduciendo a otras personas. Por eso también muchas veces terminamos queriendo controlar a otros. Claro, ¿cuántas dinastías, por ejemplo, de médicos o de abogados hay? De que no, es que como tu abuelo fue abogado y entonces yo soy abogado, tu deber es como hijo mayor ser abogado también. Entonces, ¿cuánta frustración denotas ahí? O sea, ¿por qué no saber o tener la conciencia de que nuestros hijos son prestados y que realmente nuestro poder de crianza es que sean libres, felices e independientes, ¿no? Dicen que cuando ya no nos requieran, habremos cumplido como papás satisfactoriamente, ¿no? Cuando ellos ya no nos necesiten, habremos cumplido, porque sabemos que sabrán elegir, estarán eligiendo su futuro, su camino y su felicidad. Como diciendo, a mí no me importa lo que sea mi hijo, mi hija, pero que sea feliz, es lo que importa, ¿no? Y lo que más quisiéramos, y creo que ya esta es como otra visión completamente distinta, lo que más quiero es intervenir lo menos posible en su proceso, de cierta forma, para que pueda llegar, ¿no? O sea, lo que yo pueda hacer para que vaya encontrando su propio camino, lo que es auténtico, lo que es genuino, ¿no? Para esa persona, y que pueda sacar todo su potencial, que pueda realmente hacer lo que vino a hacer este mundo, ¿no? Entonces, creo que eso solo es posible a medida que nosotros vamos abriendo nuestra mentalidad, porque volvemos a aquello con lo que arrancamos. Entre más
fuertes y rígidas, ¿no? Son nuestras creencias, nuestras expectativas, justamente más caemos en ese control. Y es lo que hacemos también con muchas personas, es tengo una expectativa de cómo se supone que debe ser mi pareja, entonces quiero controlarte a que tú llenes este molde, ¿no? Y te comportes de esta manera. O sea, quiero que tú cumplas con todas mis expectativas, toda la idealización que yo generé en toda mi vida alrededor de la pareja ideal o del padre ideal o de la madre ideal, del hijo ideal. Y entonces es muy pesado y creo yo que es sumamente injusto que estemos tratando a otra persona desde esa expectativa, porque es muy violento que yo esté rechazando lo que realmente eres en esencia, ¿no? Y que no pueda amarte y aceptar lo que eres. Simplemente, ¿no? Entonces es rudo, pero lo hacemos muchísimo. Es demasiado porque además estás generando en la otra persona, llámese hijo, pareja, etcétera, cuando no está encajando en ese molde y la presión es tanta, creo que sí genera un sentimiento de insuficiencia. O sea, de yo no soy suficientemente bueno para que tú me ames, para que tu mamá, papá, esposo, esposa me ames, como yo te amo a ti o como yo quiero que me ames, ¿no? Entonces, qué complicado, qué triste y qué doloroso. Porque a veces tal vez no nos damos cuenta que con ese control, con ese tipo de control precisamente, en hacer que alguien encaje en ese molde, en realidad lo estamos destruyendo. Autoestima, claro. Valor, o sea, lo estamos invalidando completamente. Claro. Qué complicado. Que al final este tipo de dinámicas se dan como ese espejo, ¿no? O sea, definitivamente alguien que toma este tipo de dinámica o este tipo de actitud sobre otra persona, la otra persona lo permite porque tiene esa huella o esa herida donde ya vengo con esta herida de no sentirme suficiente, ya traigo una herida de rechazo, de abandono o algo por el estilo. Obviamente no estoy justificando el comportamiento, pero si estamos del otro lado, caemos en esa parte, muchas veces justo por eso, porque ya traigo esta huella y entonces estoy cayendo en este par, en esta parte con esta persona que me está reflejando eso que tengo que sanar, eso que tengo que trabajar. Claro. Entonces sí creo que es como muy violento, muy rudo y nos toca hacernos cargo cuando estamos cayendo en este tipo de comportamientos. Igual yo lo hice en su momento y me tomó darme cuenta que yo tenía como un enojo muy fuerte también con mi papá, ¿no? La relación con mi papá ha sido una relación, un gran maestro, que he tenido que trabajar muchísimo y que he tenido que sanar muchas cosas, pero ha sido impresionante lo que he crecido gracias a esa relación. Pero también hubo un momento en que yo estaba muy enojado con mi papá y era muy injusto con él, o sea, la forma en que lo trataba, digo, no, tampoco crean que estoy exagerando en la forma en que lo digo, pero sí, o sea, de pronto era como en las formas que le contestaba o así, no sumamente grosero, pero sí no algo lindo ni armónico. Entonces con el tiempo me di cuenta que ese enojo que yo tenía era porque yo a él lo estaba comparando con la expectativa que yo tenía del padre ideal. Y el enojo era porque él no me daba lo que yo, o sea, él no me daba en una cuestión emocional o en una cuestión como de sostén, de consejos, de guía, lo que yo quería inconscientemente. Entonces fue muy fuerte también llegar a esta confrontación y decir, a ver, espérame, o sea, él no tiene la culpa, eso es lo que es mi papá, ¿no? Y desde ese aparente, o sea, desde esta huella que yo traía como de un abandono paterno, no físico, pero sí como esa carencia emocional, sí como esa carencia de presencia, de guía, de la figura paterna, yo traía ese enojo y vuelvo, lo ponía con una expectativa y entonces todo el tiempo era choque. Entonces es sumamente injusto que hagamos ese tipo de cosas. A veces nos pasa, o sea, obviamente yo no era consciente, no era que yo lo hacía con mala onda, ni mucho menos, pero me estaba pasando hasta que me di cuenta. Entonces, qué importante, volvemos al punto, en algún momento reconocer este tipo de patrones y hacer algo al respecto cuando nos damos cuenta, porque a veces no es que controlemos por ser malas personas, o sea, y esto creo que es algo bien importante para que no carguemos con una culpa. O sea, no es que caigamos en este tipo de comportamientos porque somos malos, porque somos maléficos o porque queremos hacerle daño a otros. Muchas veces hacemos esto sin tener una mala intención y sin siquiera darme cuenta de que lo estoy haciendo. Es por nuestras propias heridas, por lo que yo vengo arrastrando, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces queremos controlar situaciones y que las cosas nos salgan como nosotros queremos? Precisamente por esas expectativas, por lo que creemos que vamos a tener, sentir o lograr
después de que ocurran las cosas como yo las planeé, pensé o creo que van a ocurrir, o nuestros mismos miedos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces controlamos desde ahí? Como tú bien dices, esa delgada línea que nos puede llevar entre una planeación estratégica de las cosas o del proyecto y cuando nos frustramos o sentimos tanta, que puede ser dolor, sufrimiento, porque las cosas no son como tú quieres y caemos en los enojos, en los resentimientos, en, no sé, tantas cosas que podemos también dañar a otras personas a nuestro alrededor o culparlas incluso porque las cosas no salen como están en tu cabeza. Así es. ¿No? Qué complejo también es. Sí, es bien complejo. Y fíjate que aquí yo creo que para mí entra un concepto que, que a lo mejor aquí no todos van a resonar con esto, no se van a reflejar porque depende mucho de las creencias que tenemos. Pero por ejemplo, yo creo mucho en esta parte como del camino álmico, ¿no? De los planes que tenemos, de lo que venimos a aprender y cosas que vamos diseñando en nuestra vida o que elegimos antes de venir a este plano, justamente como parte de estas lecciones que queremos aprender, ¿no? Creo que la vida es una escuela y entonces venimos a aprender, venimos a regresar al amor, a aprender a abrir nuestro corazón y amar más. Y entonces cuando estamos recorriendo este camino nosotros aprendemos muchas cosas, ¿no? De nuestros padres, de la sociedad, de las escuelas, etcétera, y nos influencia mucho, por ejemplo, la mercadotecnia, ¿no? Todas estas necesidades que realmente no son necesidades reales, pero que se generan con la mercadotecnia y todo ese tipo de cosas. Y entonces muchas veces tenemos como una idea de yo necesito, en verdad tengo que lograr esto para ser feliz, porque creemos, algo nos vendió esto, o sea, algo ya sea, vuelvo, nuestros padres, el ejemplo que tuvimos, la sociedad, el marketing, lo que sea, o sea, algo en algún momento nosotros adquirimos esta creencia de que teniendo eso externo iba a ser feliz. Eso era, o sea, así de, esto es lo que yo necesito, ¿no? Y lo adopté como una necesidad real cuando no es una necesidad básica, una necesidad real. Entonces, creo que justo eso, yo a lo largo del camino también he aprendido a entender que a veces nuestra mente alcanza a ver solo una partecita muy limitada y nuestra alma tiene una visión mucho más amplia. Y a veces yo estoy como ser humano racional aquí, aferrándome a algo que digo, es que yo tengo que lograr esto, es que yo tengo que ir y necesito esto, porque esto es lo que me va a hacer feliz. Y estoy condicionando mi felicidad por algo, la estoy postergando, la estoy aventando hacia adelante de cuando tenga este objetivo. Pero tal vez eso ni siquiera es parte de tu camino, no es algo que realmente tu alma necesita. Entonces la vida tal vez se está encargando de decir, oye, acá está el camino, acá hay algo que es mejor para ti. Cuando sigas este camino te vas a sentir mucho más pleno. Y a veces por estar llorando por algo que no es tan trascendente y estar aferrados a esto, no permitimos avanzar en nuestro camino álmico, el camino verdadero. Entonces, vuelvo, tal vez este concepto a muchos les haga sentido. A mí realmente me ha transformado muchísimo la forma en que vivo. Puede haber otros que digan, a lo mejor no creo en eso y es válido, ¿no? Claro. Pero vuelvo, esta idea para mí es linda porque entonces hay veces que la mente se aferra con algo que realmente cuando llegamos ahí, y a veces pasa, a veces hasta que llegas ahí, luchaste, te aferraste, la vida por todos lados te decía no, 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 y tú seguiste hasta que llegaste ahí y te sigues sintiendo vacío. Y te diste cuenta, esto no era. Y entonces te abres y volteas a ver y dices, ah, acá estaba el caminito, ¿no? Sí. Y yo hilo mucho lo que tú comentas, que es súper bonito, a cuando logramos por fin, no importa en qué momento de nuestra vida, pero creo que es esencial cuando descubrimos nuestros propósitos de vida. Y dentro de esos propósitos, yo siempre he pensado que es como priorizarlos. Y siempre va a haber uno que en esencia conecta perfecto con nuestro interior, con nuestra esencia, con lo que realmente nos va a llenar y nos va a hacer felices. Entonces, cuando descubres tu propósito de vida y generas las condiciones necesarias para seguir ese propósito y vas tras él, así como bien dices, tras ese objetivo, de verdad que incluso el trayecto para llegar ahí es tan disfrutable, tan magnífico, tan lleno de felicidad, de paz, de plenitud, que aunque estés muerto de cansancio cada noche hacia ese camino, lo disfrutas tanto como ese dolor rico que dices, no manches, qué cansado estoy, pero tan satisfecho
porque sabes que vas hacia el camino correcto, que vas hacia aquello que tanto quieres y deseas y soñaste. Y entonces es cuando la felicidad es un trayecto, cuando esa plenitud se logra, cuando estás en ese propósito y cuando vives con ese propósito de vida, ¿no? O sea, definitivamente el buen Viktor Frankl habla mucho de eso en sus libros, ¿no? De esa vida con propósito. Y qué interesante y qué bonito cuando logramos descubrirlo, porque le da un sentido total a nuestras vidas. Y entonces creo que dejamos de lado, ahora sí, nuestras expectativas y las de otros, o el cumplimiento de ellas, y empezamos a vivir bajo nuestro propio reglamento, digamos, nuestro propio propósito, y ya de verdad que no escuchamos a nadie más que a nuestra voz interior, a nosotros mismos y a ese propósito. Y qué bonito se siente vivir así, qué diferente comienzas a vivir y a sentirte, ¿no? Así es, completamente. Otra cosa que queremos controlar es lo que sentimos. Queremos controlar, y es parte de lo que decíamos al principio, ¿no? Gente a veces, personas que están viviendo su duelo y que quieren controlar, así decir, ok, yo voy a vivir mi duelo, pero de 7 a 8 los lunes, los martes de 3 a 4, ¿sabes? O sea, y no puedes caer en querer controlar las cosas. Y queremos controlar muchas veces, vuelvo, las emociones que vivimos y los pensamientos que pasan por nuestra mente, sobre todo esto que nosotros igual aprendimos o nos enseñaron que estaba mal sentir desde niños, el no te enojes, no llores, no estés triste, y todo eso nos fue llevando a hacer estas asociaciones muy negativas hacia las emociones disruptivas o aquellas que llamamos emociones negativas, entre comillas, pero realmente volvemos al punto, estas emociones son parte de nuestra vida y es bien bonita esta película de Intensamente, ¿no? Sí. Por ejemplo, de Disney y de Pixar, que si acaso no la vieron, está muy buena porque nos ayuda a ver cómo las emociones son parte de nuestro camino, ¿no? Y cómo cada emoción que se presenta tiene un significado, tiene un trasfondo. Todo esto es también cuestiones de inteligencia emocional y de ir aprendiendo a entender el lenguaje. Para mí, las emociones son como el tablero del coche, ¿no? El tablero de control, que cuando te prende el foquito de gasolina es como si dijeras, se está descomponiendo el coche por el foquito, pero el foquito no tiene la culpa, solo te está avisando, oye, falta gasolina, ¿no? O algo por el estilo. Y las emociones también, o sea, son como pequeñas alertas de nuestro cuerpo para que prestemos atención a ciertas cosas que están pasando y que hagamos algo al respecto. Entonces, cuando nosotros dejamos de luchar con estas emociones, dejamos de creer que está mal, porque nosotros no elegimos la emoción que se presenta en nuestro cuerpo. Es decir, yo no elijo enojarme, ¿sabes? Simplemente de pronto pasa algo y empiezo a sentir el enojo. Entonces, no puedo controlar eso. Y entre más trato de controlar la emoción y de contenerla, con el tiempo esto es como una bomba de tiempo como tal, que va creciendo hasta que en algún punto va a explotar. Me daña, me lleva a dañar a otras personas. Termina haciendo mucho daño el querer caer en ese control de estas cosas que estamos viviendo. Y qué diferente es cuando entiendo que no puedo controlar lo que pasa, o sea, no puedo controlar la emoción que llega, no puedo decir, no quiero que el enojo se presente, no quiero que la tristeza, pero sí puedo, una vez que me doy cuenta que está presente esta emoción en mí, puedo elegir qué hago con ella, ese es el gran cambio de paradigma. ¿Qué voy a hacer con el enojo que está aquí? ¿Qué voy a hacer con la tristeza que estoy sintiendo? ¿Qué voy a hacer con la ira o con el rencor o la vergüenza que está ahorita en mi cuerpo, ¿no? Claro, y yo sí pienso que una de las técnicas podría ser precisamente fluir, dejar fluir esa emoción en el lugar correcto. Por ejemplo, si estamos detectando que nuestro cuerpo, que estamos sintiendo enojo, pero estamos en medio de una discusión acalorada con tu pareja, con tus hijos, etc., creo que ahí sí es como muy conveniente de pronto pedir un tiempo fuera y decir, ¿sabes qué? Incluso son acuerdos de pareja, ¿eh? Yo lo he vivido, que decimos así, cuando nos sintamos muy enojados, que de 0 a 10 estás empezando a llegar a tu 4 o 5, pides tiempo fuera y ¿sabes qué? Déjame, voy a caminar, me voy a correr, me voy a sacar esa ira, ese enojo
y lo desfogo precisamente en ejercicio, por ejemplo, o en alguna actividad que podamos gastar esa energía para volver ya más en calma, más en armonía, ahora sí, a seguir tratando el tema desde la comunicación asertiva, obviamente, para poder resolverlo, llegar a un acuerdo con mi pareja, con mi hijo. ¿Por qué? Porque no queremos dañar la relación, porque debemos cuidar, o sea, el amor implica cuidar las relaciones que tenemos con nuestros seres queridos, ¿no? Esa sería una. De pronto en consulta también en medio de los duelos, me ha tocado muchos casos donde la mamá, sobre todo cuando se trata de una mamá, por ejemplo, una señora que pierde a su esposo, pero que a la vez tiene hijos, de la edad que sean, o sea, estoy hablando de hijos más de 40 o hijos pequeñitos de 6, 7 años, y entonces ocurre que me dicen, es que tengo que ser fuerte por mis hijos. Y yo lo que les digo, no tienes que ser fuerte por nadie. O sea, y no tiene nada de malo que tus hijos te vean vulnerable, por llamarle de una forma, que te vean llorar, porque les estás dando el mensaje que es válido que ellos también se sientan tristes, que también expresen sus emociones, que también sepan que llorar no tiene nada de malo, sea niño, niña, etcétera, es parte de la crianza. Y también cuando son hijos adultos, por ejemplo, es válido que te esté doliendo que murió tu esposo o tu esposa. Entonces, no tienes que ser fuerte por nadie. Creo que ahí es más bien tomarte tiempo y a lo mejor hacerlo en un espacio privado, en tu intimidad, en tu habitación, en la montaña, donde tú te sientas bien y dejar que la emoción fluya, salga, porque si la guardas, de verdad, nuestro cuerpo enferma, ¿no? Desde ahí, de verdad que cuando contenemos emociones, llámese coraje, por eso la gastritis, según la biodescodificación, también nos habla que dime qué te duele y te diré qué emoción estás generando o qué emoción estás conteniendo. Entonces, qué importante es el aprender a fluir de la forma adecuada, sin lastimar a nadie, de forma asertiva. Pero sí, claro, asertivamente. Sí, y fíjate qué interesante esto que dices, porque quiero ligar esto que decías con lo que hablábamos al principio de las creencias o las asociaciones que tenemos, porque decías algo que es muy cierto y que creo que muchos, no sé si es algo solo de nuestro país o de regiones o es algo más colectivo, pero vemos esto de tengo que ser fuerte y creemos que ser fuerte es contener las emociones, o sea, y lo digo porque puede ser algo que está tan instalado en nosotros que ni siquiera me doy cuenta que es una falacia, o sea, ¿por qué se supone que ser fuerte es no sentir o contener una emoción? Cuando puede requerir muchas veces mayor fortaleza y mayor valentía. Templanza. Sí, o sea, no, puede requerir mucha valentía el que tú te pongas vulnerable frente a tu familia, por ejemplo. Claro. O sea, porque hablamos de ser fuerte, aguántate, pero ¿en qué momento eso es ser fuerte? Entonces, vuelvo a esta parte de resignificar los conceptos que tenemos y ser muy observadores para cacharnos en cómo somos muchas veces víctimas de estos conceptos, de estas ideas que aprendimos a lo largo de nuestra vida, porque definitivamente creo que a través de esos cambios podemos reeducar. Qué bonitos estos ejemplos que das, porque incluso si es una discusión familiar, el hecho de que tú conscientemente, incluso a tus hijos les digas, ¿sabes qué? Esto no es el momento para hablarlo, vamos a calmarnos todos, porque ¿qué pasa? Las emociones nos nublan. Cuando tú estás lleno de ira, te nublas por completo y pierdes la tierra, pierdes el piso, pierdes de vista las prioridades y lo que es realmente valioso. Puedes hacer cosas que no harías en un momento consciente, ¿no? Como a veces usamos esta expresión, me salí de mí, o sea, haces cosas impensables. Entonces, qué bonito poner ese ejemplo, por ejemplo, para tus hijos y poder empezar a educar de otra manera. Y lo mismo con esto que decías de crear estos espacios donde es natural, es parte de sentir tristeza por una pérdida o sentir dolor, y es parte del duelo, incluso a lo mejor poder llevar el duelo, obviamente cada quien tiene que llevar su parte del duelo, pero compartir, porque a veces, por ejemplo, yo he visto muchos de estos casos que los hijos, ante esa aparente quiero ser fuerte como mamá o como papá, los hijos lo terminan interpretando como un es que no le importa. Claro. Él no le importa que perdimos a nuestro papá o ellos tienen esa profunda necesidad de poder hablar sobre ese tema
con la persona que quedó, ¿no? Sí. Y qué importante vuelvo, resignificando estas cosas y dándonos cuenta que muchas de estas cosas que aprendimos no tienen sentido, ¿no? Ujú. Es por eso que a veces necesitamos cambiar esos conceptos, ¿no? Porque cuántas veces también Desaprender, queremos sí. controlar los malos pensamientos o esos pensamientos que nos autosabotean de pronto en algo que, por ejemplo, un proyecto que queremos emprender y de pronto nos empieza a bombardear nuestra propia mente con todos los miedos y todas las posibilidades negativas y catastróficas de lo que puede ocurrir si algo sale mal o sale fuera del plan. Entonces, de repente eso es lo que nos genera querer controlar esos pensamientos o cuántas veces estás, no sé, a lo mejor en una relación y tú piensas que, ay, de seguro ya se fue con otra persona y entonces ha de estar por allá, de loco y así, cuando en realidad, como bien dices, ellos ni por aquí les pasa, están trabajando, están tranquilos y la persona en la que está intenciando, digamos, o está generando estos pensamientos negativos, ¿no? De pronto, Claro. todo lo queremos controlar también. Claro, y ahí, por ejemplo, algo que yo he aprendido en ese tema, ¿no? Del observar nuestros pensamientos, hay corrientes que hablan como de bloquear esos pensamientos, no los permitas, Ujú, así etcétera. es. Pero para mí eso es como rechazar algo que realmente está pasando en ti. Si tú te das permiso de escucharlos y observarlos, una cosa es me envuelvo en el drama y me quedo en estos pensamientos y los alimento, y otra cosa es, a ver, los empiezo a observar. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Qué hay detrás de estos pensamientos? Entonces, cuando tú empiezas a observar y a preguntar, a ver, ¿qué parte de mí está pensando esto? ¿Qué hay detrás de esto? Y te vas a encontrar justamente con un niño o con una niña que está herida, o con un adolescente, o con un adulto de ti, una parte de ti de hace 5 años que vivió una infidelidad, y esa es la parte de ti que está trayendo estos pensamientos. Entonces, es bien interesante porque el momento que tú empiezas a observarlos, en vez de querer callarlos, puedes empezar a profundizar y ver qué hay detrás, cuál es la herida, qué es lo que no ha sido resuelto. Entonces, volvemos al punto de cambiar estos paradigmas y estas perspectivas que tenemos. Si yo me cuestiono y me doy permiso de qué pasa si lo hago diferente, ¿no? Justo estaba hace poco hablando de distintos temas, pero hay una frase bien bonita de un cuate que se llama Stephen Levine que dice, sanar es tocar con amor lo que antes tocaba con miedo. Ujú. Y qué profundo, o sea, para mí esta frase es muy profunda porque realmente en este caso te dice, deja de estar rechazando eso que al final es una parte de ti, una emoción, un pensamiento, es algo que está pasando en ti. Deja de rechazarlo. ¿Qué pasa si en vez de querer ocultarlo, de querer esconderlo, de querer darle la espalda, qué pasa si lo traes a tu corazón y lo llenas de amor, ¿no? Y entonces eso te puede sorprender porque te puede revelar muchos tesoros y te puede dar la información que necesitas para seguir en tu proceso de sanación. Entonces es bien diferente, parece un Ujú. cambio muy pequeño, pero transforma por completo el desenlace, podríamos decir, Por ¿no? supuesto. Pero, a ver, vamos, ¿qué pasa cuando controlamos? Creo que una de las cosas más importantes que puede ocurrir es que nos genera conflicto en nuestras relaciones porque no aceptamos la esencia del otro y entonces ellos reaccionan a esto porque obvio se dan cuenta que intentamos controlarlos, que intentamos cambiarles su forma de pensar, de hacer, de actuar o la manera en que viven, por ejemplo. Y entonces ellos obviamente van a ser reactivos a eso y van a querer rebelarse ante esa imposición, ¿no? Si estamos hablando acá, por ejemplo, relaciones de padres e hijos, a la edad que sean y que intentan ser controlados, obviamente se van a rebelar. También considero que es un desgaste, es un cansancio físico, mental, emocional. O sea, qué difícil, ¿no? Porque al final, como tú bien dices, la vida siempre nos trae cosas más grandes de lo que estamos viviendo en la actualidad. Sí, claro, yo siempre lo digo así, la vida es más grande que cualquiera de nosotros. Ujú. Y yo he entendido que si tú te subes al ring con la vida, o sea, si tú dices, te voy a ganar, ¿no? Claro. Y te pones al tú por tú con la vida, vas a salir revolcado. Literalmente, Ujú. un ejemplo que yo pongo es, imagina que te vas al mar y que de pronto te fuiste más profundo de lo que te diste cuenta. Si Ujú. tú te pones a luchar con el mar es mucho más fuerte que tú. Sí. Y si tú te pones como loco a querer salir de ahí, te vas a ahogar. Y es lo que pasa con la mayoría de las personas que se ahogan en el mar. Es que estaban tratando de salir con tanta fuerza,
que estaban luchando contra el mar y se cansaron, se desgastaron hasta que ya no pudieron más y se ahogan. En cambio, ¿qué pasa si tú entonces reconoces esa corriente del mar? Y o sea, te apoyas cuando la corriente va hacia la orilla, entonces tú nadas para ir hacia afuera, y cuando la corriente está jalando hacia adentro, sueltas y te dejas llevar. Y entonces otra vez viene la corriente hacia afuera y nadas, y esa es la forma en que tú puedes salir, pero no estás luchando, estás yendo con la corriente y sabiendo en qué momento usas tu esfuerzo. Entonces, esto es bien importante, es un ejemplo que para mí es muy, muy trascendente, porque esto pasa en la vida. La vida te va a ganar sí o sí si tú te pones a luchar con ella. Es más grande que nosotros, ¿no? O sea, y hablo de la vida, o sea, uso este término para decir Dios, el universo, eso superior en lo que tú creas. O sea, la verdad es que lo que tiene que pasar no lo vas a poder detener. Y lo que no tiene que pasar, no importa cuánto esfuerzo realices, no va a pasar. Y entonces al final lo único que pasa es justo eso, terminas frustrado, terminas con impotencia, terminas desgastado, terminas con un sufrimiento radical porque las cosas no salen como tú esperabas. Entonces hay tantas cosas que no podemos controlar que al final, a medida que nosotros aprendamos a aceptar la vida, a aceptar eso que es más grande que nosotros, aceptar lo que no está en nuestras manos, y entonces si yo acepto eso que no puedo controlar, sí puedo elegir cómo respondo ante eso. Por supuesto. ¿Sí? Si yo estoy tratando de luchar con lo que no puedo controlar, entonces voy a desgastarme, voy a sufrir, me la voy a pasar re mal y voy a estar todo el tiempo sufriendo toda mi vida. Pero entonces si yo entiendo y aprendo a aceptar lo que no está en mis manos, y entonces vuelvo, acepto que el enojo ya está aquí, que lo estoy sintiendo y que no puedo hacer nada al respecto, o acepto que ya perdí a la persona, ya partió y no puedo hacer nada al respecto, o acepto que me corrieron de mi trabajo, o acepto que tronó mi negocio, lo que sea, acepto lo que está aquí que no estuvo en mis manos, y entonces desde ahí me pregunto, ¿qué voy a hacer con esto? Es como, estás jugando póker, no puedes pelearte con el dealer porque por la carta que te dio, entonces mejor dedícate a ver qué estrategia sigo ante estas cartas que tengo aquí para sacar el mejor provecho de esta situación, ¿no? Es como esa parte de entender lo que no está en tus manos y mejor dedica tu energía a aquello que sí está en tus manos, que es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Cómo vas a responder a esta situación, ¿no? ¿Y qué es lo que tienes que aprender de ahí? Claro. ¿No? Y también otra cosa que ocurre cuando controlamos es que aprendemos de alguna forma o nos enseñó alguien a controlar nuestras emociones. Pero esto del autocontrol de pronto resulta peligroso, porque podemos estar conteniendo durante tanto tiempo que de pronto nos podemos volver una bomba de tiempo que tarde o temprano va a explotar y va a hacer un daño nivel bomba atómica a los que nos rodean o a nosotros mismos, porque de pronto podemos llegar a vivir una mezcla entre frustración, tristeza, ira y dañarnos. Nosotros, me refiero incluso físicamente, atentar contra nuestra vida, o con otras personas nos podemos llevar en el camino, ¿no? También. Claro. Y es justo lo que hablábamos en el episodio pasado, ¿no? De cómo todo eso que evadimos, ¿no? A la larga termina siendo contraproducente. O sea, lo que yo no estoy asimilando, lo que yo no estoy aceptando, termina repercutiendo sobre mí con enfermedades, o termina repercutiendo en mis relaciones donde en verdad atropello a otros, exploto con ellos, los lastimo, y de pronto me doy cuenta que ya es irreparable lo que yo hice, o sea, ya dañé, ya lastimé, y como este ejemplo que se usa mucho, ¿no? De si yo tomo una hoja de papel y la arrugo, y después la quiero volver a extender, no hay manera, aunque agarre una plancha, no la puedo volver a dejar como estaba antes. Y eso es lo que pasa también muchas veces con esas emociones cuando están contenidas tanto, llega un punto en el que arrugamos el corazoncito de otras personas, lastimamos muy fuerte a personas que amamos profundamente, porque lamentablemente generalmente terminamos explotando con la gente más cercana a nosotros, son los que más la llevan. Entonces es bien duro y es bien difícil cuando llegamos a ese punto. Y qué necesidad de llegar ahí si podemos empezar a lidiar diferente con nuestras emociones, ¿no? A canalizarlas, como bien decías, a manejarlas de una forma más asertiva, y entonces poder ir
atravesando estos procesos sin crear este tipo de resultados que no queremos. Entonces, digo, espero que ya con todo esto que hemos dicho, ya estés en esta parte de que sí quiero soltar el control, sí quiero cambiar mis comportamientos, sí lo quiero hacer distinto, pero seguramente te estás preguntando, ok, pero ¿qué fregados hago, no? O sea, suena importante, entiendo, y a lo mejor ya me cayeron muchos veintes, pero ¿y qué hago? O sea, en verdad, ¿cómo le hago para soltar el control? Pues creo que de inicio sería reconocer que la situación que estás viviendo en ese instante ya te rebasó, ya nos rebasó, porque no tengo ni los conocimientos o las habilidades o la capacidad para resolverla. Entonces, cuando la aceptamos, es una forma también de comenzar a soltar ese control y ponerla en manos de quien le toque resolverla, porque ya no está en las tuyas definitivamente. Creo que sería como el primer paso para poder comenzar a aprender a soltar el control. Claro, creo que una parte muy importante aquí es esa, ¿no? La humildad y el decir, Exacto. no lo sé todo, no lo puedo controlar todo, saber lo que está en mis manos y lo que no, saber cuando algo ya me sobrepasó y entender que probablemente estoy cayendo en este mecanismo de control por un miedo. Es como un mecanismo de defensa de no sé qué hacer, me estoy desesperando y entonces me está saliendo el Chucky, ¿no? El demonio que llevo dentro de que quiero controlar a todo el mundo porque tengo un profundo miedo de que algo va a salir mal o algo no está saliendo como yo quiero. Entonces creo que es bien importante cuando te ves en ese momento pausar. Para mí la pausa es una de las cosas más importantes que necesitamos en nuestra vida. Hacer una pausa, dar pasos atrás y preguntarte, a ver, ¿qué miedo tengo? ¿O qué idea, qué concepto, qué creencia rígida que yo tengo está en juego aquí? Esta situación está confrontando una visión que yo tengo del mundo. Esta situación está confrontando una expectativa que yo tengo del mundo. Entonces, ¿qué pasa si me pregunto, a ver, ¿qué está en riesgo, no? O sea, ¿qué está en riesgo con esta situación? ¿Qué está pasando? Y entonces empiezo a ir a entender realmente qué está pasando en mi interior. Y cuando están estas expectativas, creo que hay algunas preguntas que nos ayudan muchísimo, ¿no? Sí. Yo te invitaría a preguntarte, porque volvemos, muchas veces el control es porque queremos que las cosas sigan un plan muy marcado, una cajita muy estructurada. Entonces, ¿qué pasa si te preguntas, ¿realmente esto tiene que ser como tú quieres que sea? O sea, ¿es la única opción? ¿No existe otra alternativa que pueda resolver esta situación? ¿Existiría alguna otra alternativa entre las 1000 opciones o infinitas opciones que hay? ¿No crees que puede existir alguna otra manera que también puede ser tan válida como la que tú quieres? Y si te empiezas a preguntar esto, entonces te das cuenta, ¿y sabes qué? Sí. O sea, ¿qué pasa si en vez de decir, tiene que ser así, a ver, a lo mejor hay otra manera? Y si te preguntas, a lo mejor hay otra manera, a lo mejor hay otra manera incluso mejor. Entonces, desde esta humildad, ¿qué pasa si me abro a otros puntos de vista? Si yo no tengo el conocimiento, ¿por qué no busco a alguien más que me pueda dar un punto de vista, que me pueda mostrar algo, que me pueda ayudar a ver algo que yo hoy no puedo ver, ¿no? Otra cuestión sería tener más conciencia o abrir tu conciencia para darte cuenta que puede haber precisamente otras formas de hacer las cosas y darnos cuenta cuando estamos cayendo de pronto en este tipo de actitudes cerradas, controladoras, que a fuerza queremos ser, como digo, nuestros huevos al gusto y aferrarnos a esa idea, aferrarnos a la expectativa o al plan, cuando precisamente podemos abrirnos a otras opciones, a otros caminos. Yo siempre he dicho, puede haber distintos caminos para llegar a Roma o al mismo punto, ¿no? Entonces, creo que hasta podemos aprender de pronto de otras personas cuando nos hacen mirar esa expectativa, ese objetivo, esa cosa que queremos hacer. Si la aprendemos a mirar desde otro punto, pueden resultar mejores opciones, ¿no? A realizar o a lograrlo. Sí, definitivamente. O sea, definitivamente lo decíamos, ¿no? Entender que no lo podemos controlar todo, que tal vez incluso esto podría
estar llevándonos a un mejor lugar del que nosotros hubiéramos llegado. O sea, si yo me abro a esa opción de que tal vez esto me puede llevar, porque muchas veces de esos grandes momentos difíciles terminan saliendo los mejores, o sea, los mejores resultados, ¿no? Muchas veces, incluso, digo, parece una tontería, ¿no? Pero las mejores fiestas son las que no son planeadas, ¿no? O sea, en verdad así pasa muchas veces también en la vida, o sea, como que lo que menos planeamos termina siendo a veces sí algo doloroso, algo difícil, algo confrontador, pero que justo termina siendo el mayor resultado o te termina llevando por el viaje de tu vida que te convierte en una persona completamente distinta, te trae muchos aprendizajes, etcétera. Entonces, sí, definitivamente creo que volvemos. Ese tema de pausar, saber que las cosas pueden ser distintas, pedir ayuda, caer en esta parte de la humildad es como fundamental porque creo que también el control es un tema muy del ego, del sábelo todo, del yo puedo todo, entonces un gran punto aquí es aceptar, esto me está rebasando, esto es más de lo que yo podía, conocía, sabía, etcétera, y decir, se vale pedir ayuda. También aquí entra el cambia tus ideas alrededor del pedir ayuda, si crees que pedir ayuda o aceptar ayuda a alguien más es debilidad o algo por el estilo, también hay algo más que necesitamos confrontar y romper, o sea, sí, desaprender, creo que es sumamente importante cuando hablamos de soltar el control. Y creo que hay un punto más aquí que tiene que ver con la confianza, porque pienso que una de las cosas más grandes que nos llevan al control, y ya lo dijimos, es esos miedos. Miedo a la incertidumbre, miedo al fracaso, miedo al dolor, miedo a perder algo. Y entonces, aquí voy a entrar en una parte tal vez como más espiritualona, ¿no? Que al final es mucho de mi trabajo. Creo que el tema de soltar el control se va logrando a medida que nosotros trabajamos en el amor propio, en recuperar la confianza sobre nosotros mismos y saber que yo, José Carlos, soy capaz de atravesar cualquier situación difícil. Porque a medida que yo creo en mí mismo, sé que de cierta forma traigo un paracaídas. O sea, a medida que yo creo en mí, sé que, por ejemplo, si vuelvo a vivir una situación parecida al pasado, ya no va a pasar lo mismo que pasó antes porque ya aprendí algo que en ese momento no sabía o no tenía. Y entonces hoy confío en mi capacidad para detectar esas cosas, para responder a eso, para hacerlo diferente. También confío en que si viene una situación que no conozco hasta hoy, tengo la capacidad de encontrar una solución o de pedir ayuda y encontrar a alguien que me ayude a encontrar una solución. Entonces, a medida que yo confío en mí mismo, que me valoro, que me reconozco, que veo mis capacidades, puedo soltar el control más, puedo permitirme fluir más, porque sé que pase lo que pase, voy a tener herramientas, voy a tener un camino, voy a encontrar una solución a eso. Otro punto primordial para soltar el control es confiar en la vida. En verdad, a medida que tú logras una conexión más profunda con esa conciencia superior, Dios, la vida, el universo, el amor universal, el nombre que le quieras dar a tu ser superior, a tu alma, lo que sea, a medida que tú logras esa conexión más fuerte con eso, te das cuenta que hay algo más grande que te está sosteniendo y que tú puedes en verdad rendirte, puedes soltarte, puedes entregarte y que sabes que hay algo más grande que te está sosteniendo, que te está llevando de la mano y que te está cuidando y que nada que llega a tu vida está ahí sin que esa conciencia superior lo haya permitido y que si está ahí es para algo, es para tu crecimiento, es para algo que tú necesitas. Entonces creo que esta parte de esa confianza en la vida no se logra a través de algo mental, es algo que se logra a través de algo realmente espiritual y es una conexión que tú vas logrando con la vida donde vas sintiendo ese sostén de la vida, del universo, de Dios. Y creo que eso, ese es como el paracaídas más grande que puedes tener. O sea, en verdad creo que eso es como la única garantía que tenemos en la vida. O sea, la vida es incertidumbre,
pero el que tiene la certeza total es el de arriba. O sea, todo lo que nosotros no vemos en este plano, el alma sí la ve. Y yo en verdad estoy convencido que el alma, que Dios, el universo, no permite que nada llegue a tu vida si no es algo que necesitas para tu evolución. Entonces, creo que esos pequeños puntos son, para mí, son fundamentales cuando hablamos de poder soltar el control, porque al final soltar el control es confiar. Un salto de fe, definitivamente. Así como amar es un salto de fe, también vivir requiere valentía, pero desde ahí, ¿no? Desde esa fe y esa certeza de que lo que viene es para tu más alto bien, definitivamente. Así es. Entonces, pues qué bonito capítulo, ¿no? Que hemos tenido el día de hoy. Sí. Está increíble. Ojalá que ustedes también hayan de repente dándose cuenta o tomado conciencia de estas situaciones y de qué bonito podríamos de pronto sentir y vivir soltando el control, definitivamente, y teniendo más fe, menos control. Estaría genial, ¿no? Se vive diferente desde ahí. Sí, completamente. La verdad es que creo que la vida se transforma radicalmente y creo que eso es algo que tenemos que priorizar. Porque justo vuelvo, esto yo lo hablaba con mi grupo hace poco y tenemos que entender que, por ejemplo, hablaba yo de la salud no es algo solo físico, que realmente es momento de volver o sea, a recordar que vivir saludables implica vivir saludables en mente, en cuerpo, en emociones, en espíritu, y que no estamos saludables si no estamos viviendo una vida plena. Entonces creo que es importante volver a priorizar la paz y que sí hace diferencia la forma en que tú te sientes día a día. Y en verdad todos merecemos vivir en paz, vivir en felicidad. Cuando tú te has dado cuenta que la paz, el amor, la felicidad no depende de nada externo, sino que solamente depende de ti, también no hay nada que vas a querer, o sea, ya no vas a querer seguir controlando a nada ni a nadie, porque sabes que tu bienestar no depende de eso de afuera. Exacto. Tu bienestar depende solo de ti y de cómo tú construyes tu vida día a día, cómo te relacionas contigo, qué actividades realizas, cómo te nutres, cómo te empoderas, ¿no? O sea, todo lo que tú haces para ti misma o para ti mismo. Entonces, creo que esto vuelvo muy poderoso. Es un cambio radical en la vida y espero que en verdad esta hora y media que has invertido en escuchar este capítulo pague con creces, que a lo mejor cuando viste el episodio dijiste, está larguísimo, espero que no te hayas aburrido en el camino, claro, aunque lo hayas escuchado en partes, no sé, pero en verdad espero que haya valido cada minuto que escuchaste. Creo que ha sido un tema en verdad muy poderoso, la verdad es que yo lo he disfrutado muchísimo. Gracias Liz, porque siempre aprendo muchísimo aquí compartiendo contigo, escuchándote y con todas las reflexiones que van saliendo. Me quedo con mucho de este episodio y pues agradecer a todos por escucharnos, por abrir sus corazones y dedicar una parte de su vida a estar aquí escuchando esto, ¿no? Claro que sí, pues muchas gracias a todos, de verdad, y quiero que sepan, como en cada episodio lo hemos mencionado, cuentan con nosotros, estamos para ustedes, en consulta presencial, en Querétaro, en Celaya, en línea, también podemos trabajar con ustedes si tienen algunos temas que hayan detectado después de ya estos episodios que llevamos de Disruptivamente, de verdad, o sea, de eso se trata, estamos para ustedes, para acompañarlos en sus procesos, que son independientes, a su ritmo, a su tiempo, y porque la idea, el objetivo es que de verdad alcancen este estilo de vida más feliz, más plenos, más libres, más suyos. Entonces, pues aquí estamos para ustedes en nuestras redes sociales. Síganos escribiendo, por favor. De verdad, gracias por todos sus comentarios, su retroalimentación, que nos encanta recibir a través de mensajes privados, WhatsApp, las redes. Está increíble. Síganos platicando qué temas quieren que hablemos y pues aquí estamos.
Aquí estamos a su servicio y en verdad que si esto te sirve lo que hacemos, si te construye, si este episodio te dejó algo, suscríbete al podcast. Si no has escuchado los otros episodios, date una vuelta. Creo que hay muchas cosas súper valiosas en todo lo que hemos platicado. En verdad que nos construye muchísimo. Y también si esto te dejó algo, si esto te gustó, compártelo, ayúdanos, sé un rayito de luz y manda este episodio, este enlace, compártelo a tus seres queridos, a tu familia, a tus amigos. Incluso a lo mejor llega una persona a tu mente, ¿no? Así de, esta persona necesita escuchar este capítulo. Entonces, mándaselo. Sí, mándaselo, Sí. Ayúdanos en verdad a que este mensaje pueda llegar más lejos, porque eso nos ayuda justamente a que pueda llegar a las personas que lo necesitan. Gracias por estar aquí, en verdad, gracias por ser parte de esto. Te amamos. Muchos besos y abrazos. Nos vemos en la próxima. Esto fue Disruptivamente. Atrévete a revolucionar tu mente. Adiós.